Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Fuerte. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Así es. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos todos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, Trayéndoles esperanza y pruebas de salvación. Díselo. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a decir otra vez, somos el pueblo. Vamos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Fuerte. somos el pueblo de Dios. Aleluya. Su sangre nos redimió y su espíritu dio ¿Para qué? para darnos poder. ¿Y para qué más, iglesia? Y ser Testigos de él. ¿Y ahora qué va a hacer usted? y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Anunciamos, a su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos, díselo fuerte, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Sí, Señor, un aplauso bien fuerte para el Señor en esta mañana, porque nos ha hecho un pueblo en Él. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa
Jesús borró nuestra maldad. Oh. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh. Gracias, Jesús, porque tú has borrado toda la maldad de nosotros con tu sangre. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Diga conmigo, gloria a Dios. Nuevamente queremos darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. Creemos que Dios siempre está obrando y Dios tiene algo maravilloso para cada vida, cada corazón. Pero nos gozamos en Jesús porque Él ha sido fiel. Amén.
Bueno, los quiero motivar a que abran sus Biblias. Vamos a estar en el libro de los Levíticos, libro Levítico. Es el tercer libro de la Biblia, del Génesis en delante, Éxodos y Levítico. Amén. Vaya al capítulo 6 del libro de Levítico. Si lo tienen, diga amén. Quiero decir, si alguien necesita una Biblia, ¿todos tienen su Biblia? Si necesita una Biblia, podemos proveerle a alguien Biblia. Levante su mano si usted necesita. Muy bien, allá alguien necesita una, le van a proveer una Biblia para que usted pueda participar con nosotros. Si usted ya lo tiene, le voy a motivar a que se coloque de pie y vamos a leer en el capítulo 6. ¿Lo tiene? Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejare en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado, ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Padre, queremos darle gracias porque su bendita palabra es tan buena para con nosotros, y queremos pedir ahora que nos siga ministrando conforme a la necesidad que tenemos. Su Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra vida, y podamos de alguna manera ser cambiados, renovados, confrontados, corregidos. Oh, le necesitamos, Padre. Por eso hoy nos colocamos en sus manos. Pedimos que usted sea el que nos ministre conforme a la necesidad que tenemos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Puede tomar asiento. Quiero que sea paciente porque voy a tratar de comprimir varias cosas en el libro de en el libro de Levíticos. Es un libro que tal vez no es muy estudiado por muchas personas, pero los grandes teólogos dicen que este libro es el libro más importante de la Biblia, lo consideran ellos. Y yo me preguntaba por qué razón es que ellos lo llaman el libro más importante de la Biblia, si lo que encontramos allí es una serie de demandas y una serie de tradiciones, pero una vez estudiándolo, uno queda maravillado, es un retrato mismo de una sombra de Jesucristo. Y hay muchos detalles, hay muchas cosas que voy a tratar de cubrir, sea paciente conmigo porque hay muchas notas que tengo por acá. Les voy a dar el bosquejo, vamos a estar trabajando en diferentes capítulos del libro, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 6 y capítulo 7. El bosquejo de esto
Estos libros hablan acerca de las ofrendas, la ley de las ofrendas, y hay varias ofrendas que son presentadas, o varios ritos, podemos decir, que son presentados. Entonces, el bosquejo de esos capítulos comienza de esta manera. Tenemos la ley del holocausto, tenemos la ley del alimento, y tenemos la ley de la ofrenda por el pecado, y también tenemos la ley de la ofrenda de paz. Entonces, en estos capítulos presenta el papel que los sacerdotes deberían estar haciendo en estos sacrificios, o sea, lo que deberían de hacer y la porción que les correspondía. Es lo que encontramos ahí. Y le vuelvo a repetir, todo esto es una sombra de lo que sucede allá en los cielos. Y por eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de este bosquejo, en primer lugar, la conclusión de estos reglamentos dice: respecto a la ofrenda de transgresión, los encontramos en el verso 1 al 7 del capítulo 6. En segundo lugar, la ley respecto al holocausto lo encontramos en el verso 8 al verso 13. En tercer lugar, la ley tocante a la ofrenda de alimentos lo encontramos en el verso 14 al verso 23. Y en cuarto lugar, la ley en cuanto al pecado lo encontramos en el verso 24 al 30. Y ahí nosotros encontramos el bosquejo de lo que vamos a hablar hoy. Amén. Bueno, la ceremonia y los ritos para nosotros no son de la manera que nosotros ahora debemos adorar a Dios. En el Antiguo Testamento había una ceremonia y unos ritos que ellos hacían como parte de la adoración a Dios. Pero para nosotros hoy no es de esa manera. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la palabra del Señor, en el libro de Juan, en el capítulo 4 y verso 21 al 24, una historia donde el Señor Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Y ellos llegan a ese punto. Recuerda que los judíos, ellos habían entendido todo este asunto de los rituales, tanto lo habían llevado a un extremo que habían hecho una religiosidad de todo ello. Y ellos intentaban de esa manera venir a adorar a Dios, pero habían distorsionado en realidad el tiempo de adoración. Y sabe, una de las cosas que el enemigo lucha contra nosotros es que nosotros de alguna manera podamos perder esa devoción. Él continuamente va a estar luchando contra nosotros para ver si de alguna manera nosotros comprometemos el tiempo de nuestra devoción. Tal vez te ocupa, te distrae. Hay tantas cosas que usa el enemigo, porque lo más importante para nosotros es eso. Es nuestra devoción con el Señor, es venir a adorar su santo nombre. La razón principal que el Señor había sacado al pueblo de Egipto, ¿para qué fue? ¿No fue acaso que le dijo, vaya de 3 días de camino para que adores a tu Dios en el monte que yo te mostraré? Ese era el propósito por el cual el Señor hizo prodigios y milagros, y con mano fuerte y con mano extendida sacó al pueblo de la esclavitud y donde se encontraba, para que ellos tuvieran la libertad de adorar a su Dios. Amén. Entonces es lo mismo que vamos nosotros a encontrar en este libro. Y Él estableció una manera para que ellos pudieran tener ese tiempo con Él. Recordemos, el hombre es pecador y Dios es santo. Y Él establece, por eso en este libro le decía que es uno de los libros tan maravillosos que si estudiamos detenidamente vamos a encontrar tantas cosas. Amén. Entonces, el principio fundamental de este libro en realidad se llama Jehová es santo.
A medida que nosotros estudiamos este libro, vamos a encontrar que ese es el tema central, la santidad de Dios. Sin embargo, frente a eso encontramos la problemática que hablamos. El hombre está ensuciado en el pecado y en su maldad. Pablo lo explica de otra manera en el capítulo 2 del libro de los Efesios. Él dice que está muerto en sus pecados y en sus delitos. Amén. Entonces, dos cosas que son muy importantes que podamos entender. El mensaje es doble en este libro. Primero, este libro enseña que el único camino a Dios es el sacrificio. Es el sacrificio. Entonces, no hay otra manera. Y si no hay sacrificio, no puede haber reconciliación entre Dios y el hombre. Tiene que ofrecerse, alguien tiene que pagar por la transgresión. Y cuénteme, ¿alguno de nosotros ha hecho transgresión alguna vez? Esa palabra en el libro de los Levíticos aparece 45 veces, la palabra expiación. Era necesario hacer una expiación. Ahora esa palabra significa encubrir algo. Cuando venía el sacerdote y traía la expiación, lo que hacía es que cubría el pecado del pueblo. Es muy importante que usted entienda esto. No lo quitaba, lo cubría. Y ellos tenían que hacerlo continuamente. La razón por qué tenían que hacerlo continuamente es porque el hombre peca continuamente. Amén. A ver, dígame, ¿quién no pecó en el día de hoy? Pues no hay uno, ¿cierto? Romanos 3:23 dice la palabra del Señor que... ¿Qué dice, hermana? La paga del pecado es muerte. ¿Y qué más dice? ¿Por cuanto todos qué? ¿Cuál es? A ver, ¿quién dijo la verdad? Por allá escuché otra cosa. Entonces, tenemos en el libro de Romanos 3:25 algo que nos dice algo muy interesante. Cuando nosotros vamos a ese libro, en el capítulo 3 y el capítulo 5, vamos a entender unas cosas maravillosas que encontramos nosotros ahí. En el capítulo 3, verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando de Jesús. Él viene a ser nuestra propiciación, Él viene a ser el sacrificio para nosotros. Así como el sacerdote, Él ofrecía un macho cabrío, Él ofrecía un animal sin culpa, y era degollado y era presentado. ¿Recuerdan qué dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesús? Él lo miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Romanos dice: a quien puso como propiciación, hablando de Jesús. Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para que manifestase su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles pecados pasados? Está hablando de los pecados del pueblo. El pueblo de Israel es un ejemplo de la dureza de corazón del ser humano. Y nosotros no somos tan diferentes que ellos. Y Dios en su paciencia pasó por alto los pecados de este pueblo. Y les mandaba que ellos vinieran y presentaran el holocausto, que ellos presentaran al Cordero para que cubriese los pecados del pueblo y ellos pudieran de alguna manera tener acceso a la adoración del que hizo los cielos y la tierra. Qué grande lo que el Señor, cómo ama a Dios la gente, que Él
no tomó en cuenta la maldad de estas personas, como no ha tomado en cuenta la maldad de nosotros. Por eso estamos acá, porque Él nos ha tenido misericordia. Dice en el libro de Romanos también que Él no nos juzgó conforme a lo que merecemos, sino que aun siendo nosotros enemigos, nos dio a su Hijo. Él pudiera habernos juzgado y condenado inmediatamente y nosotros no estuviéramos acá, hermanos. Sin embargo, Él fue paciente para con nosotros, sabiendo la condición en la que nos encontramos y que somos carne y que nosotros somos tan fáciles para desviarnos de los caminos del Señor. Amén. Entonces, también podemos encontrar en el capítulo 17 del libro de Levítico, en el verso 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Había la necesidad del derramamiento de sangre inocente. Sí, una de las cosas que nosotros debemos comprender es que nosotros hemos sido comprados y lavados por un alto precio, y fue la sangre de Jesús. Ese es el precio. Por eso es muy ofensivo que nosotros dejemos de adorar a este Dios que nos dio tal redención. Para Él es muy ofensivo. Traemos tristeza al Espíritu Santo cuando nosotros cambiamos nuestra devoción por algo más. Cuando comprometemos nuestra devoción, tal vez por otra cosa, para el Señor es muy ofensivo, pues el precio fue la sangre de Jesús. Amén. Fue derramada en esa cruz para que nosotros pudiésemos tener acceso al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Amén. Entonces la primero es que este libro enseña que el único camino a Dios es el sacrificio. Y también la segunda cosa es que nos enseña que a través de la santificación nosotros podemos caminar, o es posible caminar con Dios. Dice la palabra que seamos santos porque Él es santo. Amén. Esta palabra de santificación o santidad aparece 87 veces en el libro de Levítico. En el capítulo 20, verso 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, la primera cosa, a través de la expiación. La segunda cosa que es necesario para acercarse a Dios se llama santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Entonces, si nosotros vemos a qué se refiere cuando Dios dice que seamos santos, es más, voltea con tu hermano y dile: tú eres santo, pues Dios te ha santificado. Ahora, nosotros venimos de una cultura, donde tal vez se nos ha enseñado mal, y cuando hablamos de santos, inmediatamente en nuestra cabeza aparece tal vez una imagen, o si no, tal vez algo que se ha erigido y tiene características de una persona, y le colocan un nombre y piensan que ese es el santo. Santo de este, santo del otro. Esa es la cultura de la que nosotros venimos. Y el libro de Isaías habla muy fuerte acerca de eso. ¿Verdad? Él toca muy fuerte acerca de eso. Dice que qué ignorancia del hombre para tomar un pedazo de madera, darle figura de hombre. Dice, o tal vez con ello mismo se va a calentar, va a prender una lumbre y va a cocinar tal vez con eso mismo. Pero dice, coloca esa madera enfrente de él y dice: este es mi Dios. Y empieza a pedirle. Dijo, es tan torpe en su corazón que no entiende que tiene manos, no palpa, tiene oídos, no oye, tiene pies y no camina, hay que cargarlo. Pero el corazón del ser humano a veces es duro para entender eso.
Sin embargo, cuando nosotros regresamos al libro de Juan y el Señor está teniendo esta plática con esta mujer, ella le enseña que el verdadero culto de la adoración es entender que Dios es espíritu y hemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Le dijo, ¿sabe? Ustedes adoran lo que no conocen. Estaba hablando con una samaritana, porque los samaritanos incluso habían erigido su propio templo. Y empieza esta conversación, el capítulo 4, el libro de Juan, versos de 21 en adelante, y dice, pues ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar, pero nosotros creemos que es en este monte. Y le dijo Jesús, créeme mujer, que viene el tiempo, vienen los días, que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el verdadero adorador adorará a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Y así nosotros, hermano. Cuando está hablando de eso, el Señor Jesús está hablando de una consagración de una persona. Está hablando de una devoción, un estilo de vida, una manera de vivir, donde tú estás continuamente presentándote al Señor en tu vida cotidiana. Lo encontramos en el capítulo 12 del libro de Romanos, cuando Pablo está hablando a la iglesia en Roma. Él le dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ustedes presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto de la adoración, dice una de las versiones. En otras palabras, ¿cómo nosotros vamos a caminar con Dios? En santidad, de la manera que te conduces, de la manera que tratas tu familia, tu esposa, tus hijos. ¿Es agradable a Dios o no es agradable a Dios? La manera que actúas en tu trabajo, la manera que tratas a tu vecino, ¿es agradable a Dios? ¿Estás llevando un culto de adoración en esa manera de vivir? ¿O estás deshonrando a Dios? Volviendo a leer en el capítulo 17 del libro de Levíticos, ¿qué le dijo el Señor? Porque los he escogido para que seáis un pueblo santo, un pueblo mío, santo. ¿Por qué era tan importante esto? Porque Dios tenía un plan para ellos. El plan es que ellos le pudieran representar delante de todas las naciones de la tierra. Y la manera que ellos se conducían debería ser un testimonio vivo de que realmente conocían al Dios que hizo los cielos y a la tierra. Y la evidencia debería ser tan real, debería ser tan palpable, que la gente debería decir, wow, estos acaban de hablar con Jesús. Wow, estos acaban de venir de la presencia de Dios. Decía una vez un pastor que un hombre había sido tocado tanto por un testimonio de una persona, y el pastor le dijo, ¿qué es lo que te impactó tanto? Dijo, este hombre cuando me habla de Jesús, dice, parece que lo dejó en la esquina, parece que acaba de hablar con él hace unos 5 minutos. Era tan evidente la relación que él tenía con Jesús, que cuando él hablaba, decía, me acabo de despedir de Jesús. Y eso es lo que deseaba Dios. Entonces, Él crea este sistema para que el hombre pueda arrimarse a Él. Recuerde, cuando Él viene en el monte Sinaí, Él le dijo, miren, dígale a nadie que se acerque, le dijo a Moisés, ni animal ni hombre se acerque a este monte, ni lo toque, porque si se acercan y lo tocan, de cierto les digo, van a morir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y es fuego consumidor. Y aquí venían las personas
llenas de sí mismos, llenas de su maldad, iba a ser un asunto serio. Pero sin embargo, por amor al pueblo, por amor a las personas, Dios crea una manera donde las personas ahora pueden venir. Ya me imagino, hermano, el tabernáculo establecido, la nube sobre el tabernáculo, la gloria de Dios, el pueblo afuera del atrio, levantando sus manos. Yo me imagino que era algo extraordinario ver la gloria de Dios en ese tabernáculo. Yo me imagino que hasta se conmovía esa situación ahí, y usted levantando las manos para adorar al que habita en las alturas. ¡Wow! Era algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. El Dios de toda la creación descendiendo en su gloria sobre el tabernáculo de la reunión e instruyéndole a un pueblo específicamente de qué manera él podía tener acceso a estar delante de su presencia. Eso es algo extraordinario que si lo pensamos decimos, wow, yo quiero estar ahí. Amén. ¿Cuántos quieren estar ahí para adorar a Dios? Yo quiero estar ahí. Y Él lo ha hecho. Entonces vamos a continuar. Cuando nosotros leemos en el capítulo 6, en realidad comienza desde la introducción de este libro. Quiero darles algunos detalles para que usted los tenga de lo que es Levítico a la luz del Nuevo Testamento, para que tenga un deslumbre. Yo estaba escuchando varios comentaristas. Entre algunos de ellos me impresiona mucho a Bernard McGee. Yo creo que han escuchado de él. J. Bernard McGee es un hombre que él presentaba la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, en una enseñanza muy, muy detenida. Y él es uno de los que dejó algunas de las explicaciones más tremendas. Y él es uno de los que dice que es el libro más importante que él ha encontrado en toda la Biblia. Interesante. Y yo tomé algunas notas de su comentario de él. Entonces, encontramos que las 5 ofrendas que inician este libro, dice, son unos camafeos bien tallados. Camafeo quiere decir cuando se figura una talla de algo. Dice, y muy claros de la persona y divinidad de Cristo. Encontramos en el capítulo 1 al capítulo 7. Dice, describe su humanidad y su muerte en detalle. En segundo lugar, la consagración de los sacerdotes se encuentra en el capítulo 8 al capítulo. Dios revela, dice, lo superficial, inadecuado que es nuestra pensar cuanto a la consagración cristiana. Normalmente nosotros disminuimos tanto lo que es la consagración cristiana y queremos acomodar a Dios a nuestra manera. Entonces, queremos justificar a veces conductas nuestras. Digamos, si nosotros no somos tan fieles, decimos cosas como estas. Bueno, Dios sabe, estoy ocupado, Él me entiende, Él me comprende. No es así, hermano. El deber nuestro es consagración al Señor. Dele un tiempo a Dios para servirle. Hónrele al Señor. Él es el Dios de los cielos y la tierra, y el que nos sostiene y con fidelidad nos permite abrir los ojos. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a querer ajustar a Dios a nuestro criterio y manera de pensar? No será así, sino tenemos que venir a su bendita palabra y ver y nosotros ajustarnos a la santidad y a las demandas de Él. No traer a Dios a nuestras demandas. Amén. Y como humanos y como personas tendemos a hacer nosotros muchas veces eso. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque el Señor dijo, yo honro a los que me honran. Amén. Y tenemos que queremos honra de Dios. Y yo les pregunto, ¿todos queremos honra de Dios? A ver, levante su mano los que quieren honra de Dios. Hónrele a Dios. A ver, dígale con su hermano, hónrele a Dios para que tengas honra de Dios. En tercer lugar, la dieta que Dios provee en el capítulo 11 era sanitaria y terapéutica. Contiene muchos alimento espiritual para nuestras almas.
Cuarto lugar, se da una atención a la maternidad. Dios honra mucho a las madres para que nosotros podamos entender que Dios en realidad ha colocado nuestras madres como algo muy especial. Quinto lugar, dice la importancia del trato que se le da a la letra en el capítulo 13 al 15, o sea, al consejo de Dios, cómo lo eleva Dios en una posición, porque el consejo de Dios es honrado. La palabra de Dios la ha establecido Dios como la máxima autoridad en el universo. ¿Sabía usted eso? No existe otra autoridad más alta que esto. El consejo de Dios. Jesús lo dijo de esta manera: antes que falle un tilde de esta palabra, se tiene que hacer pedazos los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué serio estaba el Señor acerca de lo que Él dijo! Amén. Y nadie lo puede hacer cambiar de parecer, pues Él no comete errores, ni es hombre, ni es hijo de hombre. Amén. Tenemos que entender eso. Sexto, el gran día de la expiación que encontramos en el capítulo de decisión, dice, es un retrato del cuerpo entero del sacrificio de Cristo. Y todo esto es una sombra. Cuando nosotros venimos a mirar todas estas cosas, en realidad eso es lo que es. Es una sombra de lo que venía o lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Pues Él era la expiación por nuestros pecados. Él es la expiación. Si Cristo no hubiera venido, hubiéramos tenido grandes problemas nosotros, porque permaneceríamos en nuestros pecados, aunque estuvieran solamente encubiertos, pero no iban a ser removidos. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y iba a haber problemas, pero bendito sea el Señor, que Él vino y en esa cruz Él llevó, Él cargó nuestros delitos y nuestros pecados. Amén. Quiero leer algo. Vaya conmigo al libro de Colosenses. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso cuando vemos el libro de Colosenses en el capítulo 2 del libro de los Colosenses. Pablo enseñándole a la iglesia en Colosa la importancia de esto que había acontecido. Verso 11 en delante. En Él también fuisteis, hablando de Cristo, en Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levanta a los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso se llama justificación. Hemos sido justificados por la obra de Cristo. Y eso es algo maravilloso. Note, el libro de Colosenses habla de que había una carta de decretos. Yo pienso que en algunos de nosotros la carta era muy larga. Amén. ¿Qué decían esos decretos? Lo que decían: hizo esto, pecó en esto, volvió a meter el pie, sigue igual. Yo me imagino que había una lista bárbara. Y esa carta nos era contraria, o sea, era contra nosotros. Ahora, esto está hablando un lenguaje como de una corte. Nosotros tenemos un acusador que es el diablo.
Entonces está el Padre sentado en su trono de majestad, de gloria. Millares y millares de serafines, querubines, seres vivientes. Ellos están observándolo todo. Y viene el diablo con una gran lista, no sé, y dice: Su Señoría, aquí encontramos a Mauricio, y la verdad esta lista está un poquito larga. ¿Cómo lo encuentra usted? Hizo esto. Dice el juez: ¿es culpable? Y dice el diablo: la verdad que usted dijo lo correcto, es culpable. ¿Y qué merece? Como es culpable, rápidamente la hermana dijo: la muerte. Eso nos preocupa un poco. No sabía que estaba tan enfermo. Sí, merece la muerte. Y encontramos que Jesús está entrando a ese lugar de corte. Y viene y se coloca a un lado ahí del Padre y dice: Papá, yo derramé mi sangre por él en la cruz del Calvario. Y la obra ha sido terminada. Su vida es justificada. Él ha sido lavado por mi sangre. Él ha sido redimido. Eso es lo que el Señor ha hecho. Y eso es lo que el Señor estaba enseñando a este pueblo. Por eso era una sombra de lo que había de venir. Ahora, eso tenía requerimientos. No podía solamente venir una persona y entregar su vida. ¿Cómo debería ser la ofrenda? Es la pregunta. Primero, dice que presentaréis un cordero sin mancha. Sin mancha. Sí, esa era una de las problemáticas de los religiosos y los fariseos. Ellos sabían los requerimientos de la ofrenda y ¿sabe qué hacían estos bárbaros? Estos en un tiempo ellos traían la ofrenda, la oveja que se andaba muriendo, la oveja que estaba con tal vez las piernas rotas, y venían y presentaban eso a Dios. En el libro de Malaquías, si usted tiene tiempo, ojalá lo lea, usted va a encontrar una reprensión severa de parte de Dios contra los sacerdotes. Él le dijo: oh sacerdotes, ¿cómo se atreven ustedes a hacer semejante cosa? Dijo: mi nombre es grande y alabado desde donde nace el sol hasta donde se oculta el sol. En gran manera es alabado mi nombre. Y ustedes se atreven a presentarme. Dijo: preséntesela a su príncipe y se la va a aventar en sus narices. Él le dijo: grande es su pecado. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Para ver si el Señor tiene misericordia de ustedes. ¿Sabe? De la misma manera nosotros podemos a veces hacer con el Señor. Atrevernos a presentarle la ofrenda de la misma manera. Cuando tenga tiempo voy a doblar mis rodillas para orar a Dios. Cuando pueda voy a leer la Biblia. Cuando pueda voy a ir a la iglesia también. Cuidado. Sin embargo, Dios había establecido: de esta manera debe ser la ofrenda. Si es macho cabrío, debe ser sin mancha, de lo mejor de la majada. Escoja. ¿Se recuerdan la ofrenda que presentó Abel y Caín? Abel, ¿a dónde fue? Al corral, a lo mejor de la majada. Él dijo: para el Señor. Y él lo trajo y lo presentó y fue agradable delante de Dios. Caín
yo me imagino que iba caminando y al pasar agarró unas hojas. Ahí está, Señor. Hay un diferente corazón, ¿verdad? Nosotros podemos a veces hacer cosas semejantes. Ya para cumplir. Cuidado, cuidado, el Señor lo observa todo. Y Él mira la intención de nuestro corazón. Ahora, las cosas o las noticias buenas es que Él te ha escogido, hermano, para que tú presentes una ofrenda que agrada al corazón de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros. Así como el sacerdote había sido vestido de vestiduras especiales, específicas, para presentarse al Señor, Dios te ha vestido. ¿Verdad? Dile a tu hermano, Dios te ha vestido de vestiduras especiales. ¿Sabes de qué te ha vestido Dios? Te ha vestido de Cristo. Y ahora nosotros podemos venir a su presencia por la sangre del Cordero para presentar la ofrenda. Y es algo maravilloso. Mire lo que dice el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, si nosotros leemos capítulo 13 y verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El escritor a los Hebreos dijo, la verdad, nuestro deber es que nosotros continuamente estemos presentando a Dios un sacrificio cuando abrimos nuestros labios para bendecir y alabar su santo nombre. Un estilo de vida. Alabado sea el Señor. Qué grande es aquel que ha crecido y ha entendido en eso. Va en su jornada y a través de las circunstancias de la vida, alaba a Dios. Que sabe que, hermano, que me robaron el carro, alabado sea Dios. Y uno dice, ¿qué estará loco esta persona? No, él entiende. Mire, me recuerdo otra experiencia en el caminar mío con el Señor. Había un hermano que se llama Jesús, y así le ocurrió. Él fue no sé qué iba a hacer, estacionó su carro, parece que fue a la iglesia. Al salir ya no estaba el carro, se lo habían robado. Y dice que él salió y, mujer, ¿y el carro no lo estacionó? Sí, ¿dónde está? Y él dijo, alabado sea el nombre de Dios, bendito es el Señor. Y la esposa le dijo, pero ¿por qué estás tú tan... ¿Cómo nos vamos a ir? Tranquila, mujer, le dijo, vamos a casa, todo está bien. Y Jesús fue a casa, dice que le dijo a su esposa, deme unos 5 minutitos, tengo que hablar con papá. Él se metió allá al cuarto y le dijo, Señor, se han llevado tu carro. Y yo lo necesito para el día de mañana, para continuar mi jornada, o tal vez tú tengas uno nuevo que viene en camino, no sé, pero nomás te estoy dando a conocer que se han llevado tu carro. Él iba saliendo del cuarto, timbró el teléfono y era la policía. Jesús, fulano tal, sí, aquí está. Dijo, oiga, hemos encontrado un carro de usted, está acá estacionado acá. Sí, ¿dónde está? 3 cuadras de su casa. Y le habían echado gasolina. Esas son las cosas que hace Dios. Pero si Él le hubiera dicho, oh Señor, no, tenemos que madurar y crecer en toda nuestra conducta, en la manera que vivimos la vida. No importa lo que venga a nuestra vida, darle gloria a su nombre. Él aún está sentado en su trono y gobierna las naciones. Y no se le escapa ni un mínimo detalle de nuestras vidas. Amén. El problema es que a veces
Nosotros no le creemos a Dios. Debes ir sin defecto. Esto significa 3 cosas. Que debemos dar a Dios lo mejor. Usted le da a Dios lo mejor. Nosotros venimos también de una cultura que nos ha enseñado mal. Usamos mucho la palabra limosna. Y pensamos en nuestra mente que Dios es un limosnero, tal vez. Déjeme decirle algo, Dios no es un limosnero, ¿ok? Dios es el dueño del oro y la plata, y de la tierra y su plenitud. Él habla y se cae todo esto. Y el Señor no necesita de nosotros. Es más, déjeme decirle, si podemos nosotros dar algo, es porque Él nos lo ha dado primero. Nosotros no tenemos nada que darle al Señor, sino es lo que nos ha dado. Pero a veces en el corazón nosotros pensamos, es un limosnero, es una limosna. No, yo le aconsejo, a Dios dele lo mejor. Cuando Él establece en el libro de Levítico, acerca de las ofrendas, de todo, dele lo mejor del trigo, dele lo mejor. Él empieza a enseñar cómo se debe dar al Señor. Y créamelo, nunca vas a ganarle al Señor. Cuando tú siembras semilla, tú vas a recoger fruto. ¿Qué necesitas en tu vida? Muchas veces personas dicen, yo necesito finanza. Siembra semilla. Empiece a ayudar a un misionero. Empiece a sembrar semillas en el reino de Dios. Y te vas a sorprender lo que hace Dios. Amén. También significa que necesitábamos un sustituto. Que tenía que ser sin pecado. El animal, los machos cabríos, ellos no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían. Pero en realidad nosotros necesitábamos a alguien sin mancha, sin culpa. Solamente Él podía quitar el pecado. Y el Señor no solamente entró como entró el sumo sacerdote al lugar santísimo. No, nuestro sacerdote, el libro de Hebreos nos habla, ojalá y pueda leer usted el libro de Hebreos y va a entender mucho del lenguaje de los judíos. Cuando el escritor de Hebreos habla, él dice que este sumo sacerdote que tenemos no está como el sumo sacerdote que había establecido el libro de Levítico, sino el sumo sacerdote que nosotros tenemos, él no solamente entró al lugar santísimo, como hacía el sumo sacerdote acá, sino él entró hasta los cielos, entró y se sentó y está ahora intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Wow, dijo, nos conviene un sumo sacerdote como ese. Y por eso es algo maravilloso. Él tenía que ser el sacrificio perfecto. Primera de Pedro 1:19 nos da a conocer eso. Dice que, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él era el sacrificio perfecto. Dios demandaba que solamente con derramamiento de sangre podría haber remisión de pecado. El hombre ha fallado, el hombre está en problemas. Veíamos en el libro de los Romanos que había grandes problemas. Vaya conmigo rapidito, capítulo 5, libro de Romanos. Pablo explica tremendamente este asunto. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en quién? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo está diciendo algo maravilloso acá. Él está diciendo que no solamente hemos sido reconciliados, pero Él es nuestra paz. Recuerde, la posición nuestra era que había una enemistad entre Dios y el hombre. El hombre era pecaminoso, Dios es santo. Había enemistad, había bronca, había pleito. No había manera de nosotros poder acercarnos a Dios por nuestra condición. Entonces el Señor, desde el libro de Levíticos, Él nos enseña y crea una manera de cómo podemos nosotros volver a la posición donde nosotros podemos tener relación con Dios. Aprendíamos, es el sacrificio. Pero para nosotros es algo aún más glorioso. Ellos usaban animales, nosotros tenemos a Cristo. Y no solamente hemos sido ahora, ha habido la paz entre Dios y el hombre, pero ahora tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como la da el mundo. Lo que quiere decir es esto, hermano, que a causa de lo que ha ocurrido, tú puedes encontrarte en la situación más difícil de tu vida, en una condición triste tal vez delante de los ojos de alguien. Sin embargo, tú puedes estar en completa paz en tu corazón, porque Él está contigo. A ver, dile a tu hermano, Dios está contigo, dígale. Y como Él está conmigo, yo puedo estar en paz. Sí, donde no está Dios, ahí hay confusión, ahí hay caos, ahí hay turbación, ahí la gente no sabe a dónde ir, qué hacer. Nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos a dónde ir. Y esa es la diferencia. Es algo maravilloso. Entonces no solamente tenemos paz de Jesucristo en nuestro corazón, Él ha hecho la paz en la fricción que habría, y Él dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 20, cuando Él da la gran comisión, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, dos cosas que son sumamente importantes. Encontramos que el hombre en su posición no tenía esperanza, no tenía futuro, era un esclavo del pecado, todo le era contrario. Pero en Cristo, hermano, lo tenemos todo. Hemos sido reconciliados, hemos sido lavados en su sangre, tenemos un sumo sacerdote que intercede continuamente por nosotros. Oiga, ¿se pone a pensar que Jesús está orando por ti todos los días? ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que Él está sentado a la diestra del Padre diciendo, Padre, permítele que éste termine la carrera bien? Ayúdale, Señor. Ayúdale que no sea tibio. Ayúdale que se consagre. Ayúdale que entienda el propósito de la vida. ¡Wow! Es algo maravilloso. Y Dios lo tiene para cada uno de nosotros. Hay muchísimas cosas que cubrir acá. Es imposible que yo pueda transmitir tanta información. Yo solo quiero enfocarme en esas dos cosas. Dios nos ha llamado para adorarle con una manera de vivir. Lo que tú haces es adoración a Dios, hermano, en tu manera de vivir. Muchas veces tienen el concepto las personas que venimos el domingo para adorar a Dios, es correcto.
Pero ¿qué tal el lunes, el martes y el miércoles? Como nosotros vivimos, debe ser una adoración para el Señor. Cómo tratas tu familia, tus hijos, los que te rodean, debe ser una adoración a Dios. Los negocios que emprendes, ¿son honestos, no son honestos? Las cosas que tú haces. Una de las cosas que como cultura tenemos es que a veces venimos de una cultura chueca, que todo le gusta hacerlo chueco. Venden un carro, dicen, la verdad ese carro es el mejor. Un carro que ya tiene como 150,000 millas y lo dicen que es mejor que el dealer. El estéreo, cuidado, semejantes cosas. Hacen los impuestos, echan mentira. No, ¿sabe qué? La verdad, tengo 3 hijos y tengo mandando dinero a mi mamá. Nunca le he hablado por los últimos 3 años, el bárbaro. Cosas así. Eso no lleva gloria a Dios. Amén. Debemos hacer las cosas correctamente. Tu vida es muy importante. Es una adoración a Dios. Colóquese de pie. Vamos a hacer algo maravilloso. Entendiendo un poco esto, el Señor nos ha dado la oportunidad. Nos ha dado la oportunidad de venir a su mesa, de ser participantes, de recordar lo que Él ha hecho en esa cruz. Y este es un momento donde nosotros podemos venir y decir, Señor, no lo merezco, pero tú has hecho hacia arriba y decir, ya, gracias Padre, gracias por la provisión de nuestro Señor Jesucristo. Póngase a fue el Señor. Él fue a tales extremos de dar a su Hijo para que Él fuera el sacrificio y lo mataran y derramara su sangre. Eso es lo que hizo nuestro Dios por amor a nosotros. Y luego nos ha hecho la invitación para que nos sentemos a su mesa. Pero en esta mesa debemos recordar que el precio fue muy alto y que nunca se nos olvide lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Que nunca se nos olvide que fue derramada su sangre, su cuerpo fue herido, lastimado por amor a nosotros. Por eso todos tienen los elementos para participar. Voltea con tu hermano y dígale, sabe, ninguno somos dignos, pero Él lo ha hecho posible. La palabra del Señor dice en 1 Corintios que Pablo dice, lo que yo aprendí también os enseño. Que la noche en que nuestro Señor iba a ser entregado, Él tomó del pan y lo partió y dijo, pasándole a los discípulos, comer, porque este es mi cuerpo, que por vosotros será partido. Comamos. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa y dijo a sus discípulos, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Tomemos. Así cada vez que comemos y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y verdaderamente no merecemos nada de esto. Dale un momento gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio, por ese holocausto que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para la redención, para redimirnos, para comprarnos. Esa palabra redención es lo que es. Pablo, cuando explica esa palabra, dice que era comprar esclavos de un mercado, y es lo que ha hecho Jesús. Él nos ha comprado y ahora le pertenecemos. Padre, gracias
por la provisión de nuestro Señor Jesús. Oh Dios, gracias porque tú fuiste a la cruz por mí. Dale gracias, habla con tu Dios. Toma un momento y adórale. Dile: Padre, te quiero bendecir. Has mostrado tu amor. Me has sacado de lo peor. Me has vestido de vestiduras blancas. Me has hecho partícipe de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Aquí estamos, Señor, porque tú has sido bueno. Agradecidos por ti, agradecidos. Habla con Él, adórale, adórale. Vivo por ti. Vivo a entregarte mi corazón. Vivo por ti. Vivo por ti, Dios. Santo como tú no hay nadie. Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Padre, gracias. Gracias. Estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no
santo, santo. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Padre. Padre, damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, queremos reconocer que sin ti no somos nada, pero también queremos reconocer que en ti todo es posible. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a representarte, así como llamaste a este pueblo, nos has llamado a nosotros, como estableciste para ellos una manera de que ellos deberían de vivir sus vidas para dar testimonio. Lo has hecho también. Tú nos has llamado afuera, a la iglesia, para que podamos vivir de tal manera que nuestras vidas hablen, nuestra conducta de testimonio, mientras te adoramos, mientras te bendecimos. Señor, qué reto tenemos frente a esta cultura, donde los principios se han comprometido, donde los valores están en el suelo, donde a lo malo se le dice bueno y se acepta lo que te ofende de una manera cotidiana. Ayúdanos, Padre, a realmente ser transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, para que sea tu nombre engrandecido, mientras que podemos ayudar a otros a conocerte de una manera personal. En el nombre de Jesús, nuevamente gracias por la oportunidad de ser parte de tu reino y de lo que estás haciendo en estos días. Bendiga a cada familia, Padre, bendiga a cada persona, en el nombre de Jesús. Padre, damos gracias por este tiempo, este momento, y ahora dejamos todas las cosas en tus manos y pedimos que tú seas con nosotros durante la jornada de la semana. En el nombre de Jesús, muchas gracias.